¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y siempre este programa lo grabamos los días martes. Pero como ayer fue 25 de mayo, un nuevo aniversario del Día de la Patria, este programa lo grabamos el lunes, 58 horas antes de que salga al aire. Y en la Argentina, en 58 horas puede cambiar un montón de cosas y pasar muchas cosas. Lo que seguramente no cambiará son las nuevas medidas que puso el gobierno de restricción a partir de las 0 horas del sábado. Y durante 9 días vamos a estar viviendo en la Argentina, no como en la fase 1, pero sí con restricciones mucho más fuertes. Ahora, ¿por qué tuvimos que llegar a esta instancia? Porque en realidad la curva de contagiados, la curva de gente hospitalizada y la cantidad de fallecidos es altísima. Es tan alta que está prácticamente desbordado todo el sistema sanitario. Hoy hay gente que tiene que esperar horas para poder acceder a una cama. Y lamentablemente, 2 de cada 3 personas que entran en terapia intensiva terminan falleciendo. Esto es espantoso. Y lo peor de todo es que recién estamos entrando en el invierno. Entonces había que pegar un volantazo. Ahora, sabíamos que esto iba a ocurrir. ¿Por qué no se hizo antes? Porque evidentemente aquí siempre decimos como primera medida que el gobierno es el principal responsable de todo. Pero aquí la verdad que la oposición fue una barrera en contra. Porque Horacio Rodríguez Larreta, con el tema de las clases virtuales, con el tema de dejar que los negocios sigan abiertos, los comerciantes que sigan, haciendo la vista gorda, mirando para otro lado, permitió también que es un gran responsable de que se dispararan todos los números. Bueno, él lo dijo. Para Rodríguez Larreta el tema de la educación es una cuestión de vida o muerte. Y sí, fue así. ¿Para quién se va a hacer cargo de los docentes que fallecieron? ¿Quién se va a hacer cargo de los chicos que se contagiaron y que terminaron contagiando a su familia, esos chicos? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? La verdad que lo que hizo Rodríguez Larreta y el gobierno de la ciudad, como mínimo, fue una cosa de hipócrita. Hablar de educación, ellos que año a año bajaron el presupuesto educativo. Ahora, si no les interesa la educación, ¿por qué hicieron esto? ¿Porque quieren que haya muertos? No creo que sea porque quiera que haya muertos, sino porque quieren tener una bandera en este año de proceso electoral y de que ellos levantan la bandera de educación y con eso hacer campaña. Y con un ministro como Quirós, que hace rato que dejó de ser ministro de Salud, porque se presenta como un político más. Porque la verdad que un ministro de Salud no me puede decir que las medidas se fatigaron, que hubo fatiga en las medidas que tomaron y que por eso se desbordaron los números. ¿De qué fatiga me está hablando? ¿De qué medidas tomaron? Dirá de las medidas que nos tomamos, de las cosas que no hicimos. Ahora, el único es Rodríguez Larreta. ¿Y en la oposición, por ejemplo, a través de su gobernador, el gobernador de Mendoza, Adolfo Suárez? No. Porque también, en ese mismo andarivel, anda el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por motivos electorales. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos necesitan diferenciarse del gobierno nacional, siendo, entre comillas, oficialistas. ¿Por qué? Porque quieren ver, dentro de la interna del Frente de Todos y dentro de la interna del peronismo, si se puede armar un nuevo eje, Córdoba-Santa Fe, 2 provincias muy importantes, son junto con Buenos Aires las principales provincias agroexportadoras de la Argentina. Córdoba-Rosario, ¿no? Las 2 ciudades más importantes después de Buenos Aires, en nuestro país. Decía, quiero armar un eje para contrarrestar lo que ellos llaman
la conurbanización del peronismo. O sea, el poder que tiene en estructuras adentro y en la política en general para determinar los pasos a seguir el peronismo del conurbano bonaerense. Y donde es muy fuerte ahí el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, para ser más exacto. Entonces ellos quieren ponerse como opción para el resto del peronismo. Y por eso necesitan diferenciarse. Ahora, ¿saben lo que pasa? Tiene la provincia estallada. Este es el problema. Que no se puede jugar a la política en el medio de la guerra, porque esto es una guerra. Entonces, cuando Rodríguez Larreta dice, acompañamos al gobierno nacional, ¿qué me está diciendo Rodríguez Larreta? Porque ¿sabe lo que pasa? Uno dice, te acompaño en el sentimiento a un amigo cuando pierde un familiar. Pero no lo perdió uno, lo perdió el amigo. Entonces, Rodríguez Larreta, diciendo, te acompaño, acompañamos al gobierno nacional, está diciendo que los muertos son de Alberto Fernández y del gobierno nacional. Que los muertos de la ciudad autónoma, los contagiados y los internados en la ciudad autónoma, son del gobierno nacional. No son de Horacio Rodríguez Larreta. Eso es lo que nos está diciendo. Una barbaridad. No se hace cargo de nada. ¿Qué te acompaño? No acompañes nada. Hacé lo que tenés que hacer, no acompañar. Y así también a cada uno de los gobernadores. Ellos están en gestión. Tienen que velar por la seguridad de los que lo votaron y de los que no lo votaron. Entonces basta del te acompaño. No hay nada te acompaño. Hacé lo que tenés que hacer. Y ya para terminar, y no tenemos tiempo, simplemente como título, el caso de Pepín Rodríguez Simón. Le pega en la línea de flotación del macrismo. ¿Por qué? Porque Pepín Rodríguez Simón fue el arquitecto de la idea que tenía Cambiemos con respecto a la justicia y de cómo había que judicializar la política y cómo había que tener a sus adversarios políticos en las causas judiciales. Muchas de ellas armadas, prefabricadas, otras no tanto, pero lo cierto y concreto es que esa mesa judicial, el trabajo era ese. Y Pepín Rodríguez Simón era el arquitecto de ese trabajo. Y hoy está en Uruguay, profugado, pidiendo asilo político, porque no quiere estar frente a la justicia. Entonces, por eso digo que esto le pega en la línea de flotación de Cambiemos. Y el otro tema, que seguramente se va a estar hablando estos días, porque no va a poder ser de otra manera, repito, este programa lo grabamos los lunes a la tarde. En el día de anoche, Patricia Bullrich, en un programa de televisión con Luis Majul, acusó al ex ministro de Salud, Ginés González García, de haberle pedido coima a el laboratorio Pfizer. Y por eso no tenemos la vacuna. Porque se le pidió una coima. Patricia Bullrich pensó que con esto estaba atacando al ex ministro y al gobierno. Y en realidad estaba atacando a Pfizer. ¿Por qué? Porque las leyes americanas son en esto muy estrictas. Si alguien le hubiese pedido a una empresa americana coima y esta no lo hubiese denunciado en Estados Unidos, hoy esa empresa tendría un gran problema. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar con esto? Esta denuncia falsa de Patricia Bullrich le va a estallar en la cara. ¿Por qué? Porque los periodistas, que siempre le dan la derecha, que siempre hablan bien de ella, esta vez, para defender a Pfizer, porque Pfizer es más poderoso que Patricia Bullrich, van a atacar a Patricia Bullrich. Acuérdense lo que le digo. Los mismos periodistas que hasta ayer la aplaudían, hoy por el tema de Pfizer, la van a atacar y van a defender a Pfizer, de la cual muchos de ellos son lobistas incluso. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos.
En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Pedro Peretti, él es director de la Federación Agraria. Gracias por tu tiempo, Pedro. No, gracias por la invitación. Bueno, la pregunta primero es la pregunta obvia, ¿por qué está tan cara la carne, y no solo la carne, los alimentos en general, ¿no? en nuestro país? Bueno, la primera explicación que habría que dar es que los alimentos están caros en todo el mundo, se han encarecido. Estaba viendo el otro día los índices de FAO. FAO hace un relevamiento de 5 grupos distintos de alimentos: carne, lácteos, cereales, aceites, y no me acuerdo cuál es el quinto grupo, y en todos hay aumentos muy importantes, entre ellos el de la carne, que está en su segundo precio más alto desde 1960 a la fecha, tiene el segundo precio internacional más alto. ¿Eso qué significa? Eso significa que en un país como la Argentina, que ha eliminado todas sus regulaciones internas que administraban el conflicto entre precios nacionales y precios internacionales, como eran las distintas juntas, como la Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Granos. O sea, vos lo que me estás diciendo es que antes el Estado se encargaba de regular y que haya un precio interno más allá de la cotización internacional. Administraba ese conflicto el Estado, ahora entra directo de lleno en todos los alimentos. La Argentina no es que exporta un alimento que come, la Argentina exporta todo lo que come, exporta lenteja, exporta arveja, exporta lácteos, exporta carne, exporta aceite. Toda la mesa de los argentinos se produce y se exporta y se come. Entonces acá hace falta alguna manera de regular inteligentemente ese mercado, porque usted tiene que sumarle 2 cosas internas que son muy importantes para determinar el precio. Los monopolios, las cadenas agroalimentarias están absolutamente monopolizadas, con integración vertical, lo que es muy peligroso y da posiciones dominantes muy, muy altas, y la irracionalidad logística de la economía agraria argentina, que hace que un kilo de carne deba recorrer 500, 700 kilómetros promedio para llegar a la mesa de los argentinos, y un litro de leche recorra 1000 kilómetros. Son disparates logísticos producto de la sojización de este país que se introdujo en la Argentina a partir de la década del 90. ¿Y cómo se hace para cambiar esa matriz de producción de alimentos que hace esto que vos decías, ¿no es cierto? Que se gaste tanto en flete interno. Y lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de cambiar. Uno empieza a cambiar cuando toma la decisión de cambiar, no antes. Después, durante mucho tiempo, o por relativamente una cantidad de tiempo, deberán convivir los dos formas de producir, la que sojiza y la que quiere venir nueva en reemplazo de la sojización, que tiene que estar vinculada con la producción de cercanía, con la chacra mixta, con la agroecología, en fin, con otros instrumentos y otras formas de producir distintas a las actuales. Pero hay que tratar que el modelo que se va produzca el menor daño posible y el que entre con la mayor fuerza posible. Pero eso necesita como prerequisito ineludible una decisión política que todavía no la hemos tomado acá en este país. Hablando de decisiones políticas, me queda muy en claro que estamos pagando acá el kilo de carne como por el alto precio internacional. Ahora, ¿es válido que sea así? Porque acá nosotros ganamos en pesos, no ganamos en euros, ni en dólares, ni en yen. O sea, nuestro salario no es internacional, es local. Y la cadena de carnes
se paga íntegramente en pesos también, así que no tendría que ser una cosa con la otra. Mire, las vacas están en la Argentina, el campo está en la Argentina, el alambre, los postes, la varilla, las mangas, los molinos, los salarios se pagan todos en pesos, ninguno en dólares. O sea que si hay una cadena nacional que no tiene ninguna incidencia el precio internacional, excepto para vender, hoy es la cadena de la carne. Por lo tanto, debería haber un precio acorde con los requerimientos argentinos y un precio internacional. Pero aclaremos bien una cosa, estimado amigo. Los salarios en la Argentina están muy bajos. La Argentina necesita un shock de aumento salarial. No puede ser el nivel de salario que tiene la economía argentina. Y la economía argentina es 80%, 70% mercado interno. Hay que hacer girar la rueda del consumo, para lo cual un aumento salarial es inevitable. O sea, vos lo que me decís, el sistema virtuoso, ¿no? Un salario acorde que te permita poder gastar y eso va generando la rueda de se produce más, si hay más trabajo, se gana más. Estamos en un nivel de achicamiento donde se produce menos, gana muy poco, mucho, y el resto abajo del barco. Sí, o lo que sobra de producción, en algunos rubros se produce mucho y se exporta todo porque hay un bajo nivel de salario en la Argentina para consumir. Nosotros necesitamos hacer girar esa rueda virtuosa de que usted hacía referencia en forma imprescindible. Es una necesidad es una necesidad de la política. Es una necesidad de la política. Le explico por qué. Porque este régimen de bajos salarios y altos alimentos genera no solo problemas económicos, no solo problemas sociales, sino genera problemas de gobernabilidad. Va a ser inviable e ingobernable este país. Este país necesita altos salarios, los mejores salarios posibles, para que la gente pueda comer, vestirse, que es lo que corresponde. Porque esa es la responsabilidad y la finalidad histórica de los movimientos nacionales y populares. Los movimientos nacionales y populares nacieron a la luz pública, por llamarlo de alguna manera, para resolverle los problemas a la gente, para mejorar la calidad de vida de la gente. Para cagarle la vida a la gente ya está la derecha, que lo hace de forma perfecta. No hay que explicarle nada cómo cagarle la vida a la gente a la derecha. Ahora, nosotros se la tenemos que mejorar, esa es nuestra finalidad histórica. Ahora también, por lo que vos me estás diciendo, y de ser así, que coincido con vos, la carne como elemento de política interna, de presión y de también voltear gobiernos, es voltear gobiernos y poner gobiernos. Y los que están al frente del negocio de la carne, no creo que tengan muchas simpatías ni con este gobierno ni con ningún gobierno popular, por así decirlo. Nunca las tuvieron. Simpatía con los gobiernos populares. Por eso tenemos que estar más prevenidos que nunca y por eso la intervención debe ser una intervención inteligente, anticipatoria, no correr detrás de los acontecimientos. La Argentina debe encontrar algún mecanismo serio, responsable, inteligente de administrar el conflicto de sus precios interiores con los internacionales. Eso significa que debemos crear organismos de intervención virtuosos, que permitan alinear la necesidad y el derecho de la población a comer carne con la necesidad de ingreso de divisa. Hay que alinear esas dos variantes que tenemos que encontrar algún punto en que no friccionen, para lo cual hace falta crear mecanismos que la regulen. ¿Por qué cuando hablamos del campo pensamos el campo como una cosa uniforme, cuando en realidad hay distintos actores y no es lo mismo aquel que tenga determinadas hectáreas que otro que tenga una chacra, digamos? Por varios motivos. Primero, porque ese es un gran triunfo cultural de la derecha política argentina, ponerlo a toda la misma bolsa. Segundo, es una autocrítica que debe hacerse el campo nacional y popular, que hace muchos años que no discute la política agropecuaria. Y tercero, porque hay muy pocos periodistas inteligentes como usted que sabe discernir una cosa de la otra. Generalmente todo compran en base cerrado y lo repiten, aún los propios. Por eso que también sería muy importante que los periodistas se capaciten y aprendan que no todo el campo es lo mismo. Hablando de las cuestiones que tiene que hacer el gobierno,
en estos días, bueno, se va a terminar la concesión de lo que llamamos hidrovía, que es en realidad nuestro río interno y que hace 150 años hasta hubo una batalla, y nosotros los 20 de noviembre nos ponemos contentos y orgullosos, ¿no? Del Día de la Soberanía, de esa vieja pelea para que nuestros ríos internos, ¿no es cierto?, no sean de libre navegabilidad. Sin embargo, hoy en la práctica, me parece a mí, que esto de llamar hidrovía al Paraná está hablando precisamente de la libre navegabilidad de nuestros ríos interiores, y no tenemos ni forma ni cómo, hasta ahora por lo menos, ¿no es cierto?, de plantar nuestra soberanía en esto que Argumedo llamaba muy bien, y parafraseando a Eduardo Galeano y sus venas abiertas de América Latina, decía que la hidrovía era la vena abierta de la República Argentina. ¿Qué mirada tenés vos sobre este momento histórico donde también vamos a ver hacia dónde vamos, en definitiva? Y es un momento clave, porque lo que está en disputa es la soberanía, pero también está en disputa el control, está en disputa las cuentas fiscales, porque de ahí hay muchísimo contrabando, ahí hay 15, 20, 21, 18, 7, la cifra que vos le pongas de contrabando, subfacturación y sobrefacturación, que nos harían tanto bien para tranquilizar la macroeconomía como pide el ministro Guzmán, que tendría que ir ahí. Ahí tiene los dólares Guzmán para tranquilizar la macroeconomía, hay que ir ahí, para lo cual hace falta control, Estado, definir claramente que nosotros estamos por la soberanía, pero no por la soberanía hueca de plantar la banderita. Nosotros estamos por la soberanía del hecho político, económico, concreto, de que lo que es producto de lo que está abajo de la banderita, del suelo y del subsuelo, sea para uso y usufructo de los 44 millones de argentinos, no para un puñado de mega millonarios y de grupos transnacionales. Eso es muy importante. Ahí en el Paraná hay por lo menos 20.000 puestos de trabajo en juego. 20.000. Un país que tiene el 42% de su población debajo de la línea de pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con trabajo. Ahí está el trabajo. Ahí hay trabajo. Solamente en el Canal Magdalena hay 2.500 puestos de trabajo adicionales en juego. Entonces tenemos que ser muy preciso. Que nosotros estamos por la defensa de la soberanía, pero no por plantar la bandera, porque de nada me sirve que hagamos una empresa estatal que controle la autovía si después le damos a un concesionario que cobre el peaje, si le regalamos, no hacemos los marineros los ponen de otro lado. Acá lo que tenemos que es defender el trabajo de los astilleros, la industria naviera, de los marineros, y empezar a discutir seriamente y rápidamente la reconstitución de la flota mercante en la República Argentina, que es una asignatura pendiente que fue demolida por el proceso de sojización en la década del 90, junto con la hidrovía Sociedad Anónima, vino la destrucción de la flota mercante, en ese proceso que intervino Menem, Cavallo y Felipe Solá, que era secretario de Agricultura en ese momento, que desmantelaron ese núcleo, ese corazón productivo de la República Argentina y generando una verdadera hecatombe social. Entonces, nosotros debemos reconstituir eso en forma urgente. Pedro, esto que decís es tan así que esto la gente no tiene por qué saberlo, pero debería saber que, por ejemplo, entre estas barbaridades, a no estar todavía el Canal Magdalena, que un buque que sale de Quequén para ir a un puerto del Paraná tiene que pasar por aguas de la República Oriental del Uruguay. O sea, no tenemos conexión entre nuestro litoral marítimo y nuestro litoral fluvial. Y es uno de los ejemplos de cipallismo más extraordinarios que se puede encontrar en la historia argentina. Debe haber pocos de eso. Pocos ejemplos de eso. Y entonces eso realmente es indefendible. Pero bueno, hay sectores que están haciendo como la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, como sectores vinculados a los puertos privados, y incluso algunos sectores del propio gobierno del Frente de Todos están haciendo fuerza por el canal Punta Indio contra el canal Magdalena, están haciendo fuerza por la privatización del Paraná, en fin. Ahí hay que ponerse muy firme, muy duro, y yo creo que la posición correcta es la que está tomando el gobernador Kicillof, ¿no? Me parece que ahí está un auténtico defensor de la soberanía nacional, Tayana, la senadora Sarnún, ahí hay un núcleo que está defendiendo muy fuerte la soberanía nacional.
Sí, yo veo que, y siempre lo decimos acá en este programa, que el Frente de Todos, precisamente como abrevan hombres y mujeres de distintas procedencias, todos somos peronistas, decía el general, pero hay desde un lado hasta el otro. Hay tensiones internas que son lógicas y las tensiones pueden servir para motorizar o para empantanar. Esto es así también. Ahora, me parece que lo de la hidrovía y lo del Canal Magdalena es, repito, ahí nos vamos a dar cuenta hacia dónde va a rumbear el gobierno en general. Después lo demás discutiremos más, menos, pero digamos, me parece que es un hecho, un jalón que de ahí no es de cualquier forma. Coincido totalmente con ese punto de vista. Yo creo que es un punto de inflexión. Ahí se va a ver si el gobierno, porque ya pedaleamos con lo de Vicentín. ¿Qué falta nos haría Vicentín hoy tener una empresa testigo como Vicentín? Sería clave para nosotros. Pero ahí sí. Retrocedimos con 3 banderitas que agitaron, se retrocedió. La verdad que preferiron no hacer nada. Pero si decís ir, vamos, porque después genera también, hasta en lo propio, una duda. ¿Cómo es esto? Y sí. Por eso le digo que la deriva de este gobierno va a ser la decisión que tome en materia de la soberanía del Paraná. Ahí va a haber la estela que va a dejar y eso va a asignar al gobierno. Pedro, fue un gusto hablar contigo. Lo vamos a hacer más adelante, una vez que veamos hacia dónde rumbea la patria, ¿no? Y en serio, me parece que uno puede tener distintas miradas, pero el nuestro es un país en donde tiene que ser un país para todos, y si no, bueno, qué sé yo, no es para el 20, el 30, el 40, el 50, el 60%. Es muy rico nuestro país y es un cachetazo a nuestra inteligencia que haya tantos pobres y tantos chicos también que uno los ve en la calle, que es una barbaridad, y nos tendría que doler el alma, porque en realidad no es una cuestión solamente de buena gente, sino de las injusticias grandes que las vemos ahí a flor de piel. Sí, señor, duele la miseria de los compatriotas y más de los pibes, y creo que este es un país riquísimo, y hay plata y hay dólares, hay plata y hay dólares, hay que irlo a buscar ahí, a los puertos del Paraná, a las compañías agroexportadoras, a las compañías navieras que nos hacen flete, que hemos pagado casi 4.000 millones de dólares de flete el año pasado para transportar nuestros granos. Debemos ir a buscarlo ahí, debemos discutir la Argentina desde otro lugar. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, estoy a disposición de ustedes y salud y cosecha para todos y todas. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto Pedro Peretti, el director de la Federación Agraria, y con una mirada muy clara sobre cómo tendría que ser nuestro país. Nos vamos a un corte y continuamos con más Cuestiones y Contrapunto. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el historiador Pablo Marchese. Hola Pablo, ¿cómo andás? Gracias por tu tiempo. Un placer como siempre, Carlos. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, Pablo, otro 25 de mayo. Hablamos muchas veces nosotros de la característica de ese 25 de mayo. Yo lo que quería, antes de hablar del 25 de mayo, es hablar de esa Buenos Aires del 25 de mayo. ¿Cómo era esa gran aldea, esa Buenos Aires allá por 1810? Bueno, por empezar lo definiste bien. Aunque era capital de un virreinato, era una gran aldea. Igual tengamos presente que para la época, y sobre todo en la parte prácticamente habitada más austral de América del Sur, 40.000 habitantes, no eran pocos. Pero no dejaba de ser exactamente eso, una gran aldea. Tenía las características típicas de toda ciudad hispánica, esto a su vez heredado del Imperio Romano, porque como todos sabemos, España fue durante muchos siglos una colonia romana. Su nombre original es Hispania, que era el nombre romano, y luego derivó en España. El fuerte, sobre el río, la iglesia, dentro de lo que es la Plaza de Mayo, ¿no? Ajá. El cabildo, que era la autoridad local, que no faltaba ninguna ciudad importante, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, todas tenían su cabildo. Es lo que vemos en muchos pueblos, digamos, donde está de la plaza principal está la municipalidad, la iglesia y la comisaría, digamos, los tres poderes, están todo ahí en esa manzana. Exactamente, porque tiene que ver con la organización del espacio greco-romano, si querés, porque también los griegos lo habían hecho así. Y esto se perpetuó prácticamente, vos fíjate, hasta la actualidad. Entonces estamos hablando de, sin exagerar, 2.500, 2.700 años. Por supuesto, tiene también una característica fundamental. ¿Por qué se eligió Buenos Aires como capital del Virreinato del Río de la Plata cuando este fue creado por Carlos III, rey de España, en 1776? Porque Buenos Aires estaba, desde un punto de vista de necesidad hidrográfica, sobre el Río de la Plata, y vos necesitas una fuente de agua dulce. Vos fíjate que las principales ciudades del mundo, las más antiguas, están todas sobre un río, la necesidad urgente de una fuente de agua dulce, para obtener lógicamente este vital elemento. Y no era la excepción en nuestro caso. Y el otro elemento importante, desde un punto de vista estratégico, es que tenía fácil acceso al Océano Atlántico para comunicarse con España, que vos no te olvides que para variar, durante siglos estuvo en lucha con Gran Bretaña y Portugal. Portugal, vos sabés que tenía muchos deseos de incorporar el Uruguay, ¿no? La provincia, lo que ellos después lo ocuparon durante la Guerra de Independencia, que se denominaba Provincia Cisplatina. La vida era la de características que hoy definiríamos y todavía se pueden ver en muchos pueblos del interior, pueblerina. Pablo, me decías que entonces la vida en esa gran aldea era pueblerina. Sí. Actividades que podríamos llamar de clase baja, media baja. Acá la esclavitud, tengamos presente, Carlos, que no fue ni rentable ni necesaria. Acá se utilizó mucho servidumbre, que es otro tema. Vos sabés que los españoles, a diferencia de portugueses y británicos y franceses también, no tuvieron en la esclavitud un sistema económico central. Acá sí lo que se utilizó fue la, entre comillas, explotación de los indígenas, pero era mano de obra libre. Los pocos esclavos que existían eran domésticos y la mayoría eran los que trabajaban en las casas, los que vendían los alimentos por las calles, de tantos actos escolares, te acordarás. Sí, ¿no? A mí siempre me llamó la atención porque en todos los actos escolares algunos nos disfrazábamos
con carbón o con corcho quemado, digamos, ¿no? Sí, sí. De negro vender empanadas a las chicas, los otros agua o locro, mazamorra, pero velas. Cuando no había en nosotros una memoria de la población de color en Buenos Aires, sin embargo, en esa época debía ser muy importante la cantidad, en esos 30.000, digamos, era muy importante la colonia negra. Más que negra, mestiza, porque el mestizaje, esto quisiera destacarlo a favor de España. Los españoles, vos sabés que cuando conquistaron América fue una conquista masculina, ellos no venían en familia como hicieron las otras naciones. Por lo tanto, el mestizaje fue algo natural. Más allá de que, por supuesto, vos sabés que en cualquier conquista hay violencia, muerte, violación, esto saqueo. Pero los españoles se mezclaron sin grandes problemas con las nativas. Lo que había era un fuerte mestizaje. Ahora, acá entramos en otra cuestión. Podía ocurrir, y así fue, que muchas veces ciertos notables de la ciudad, o sea, aquellos que ocupaban posiciones más importantes, tuvieran una doble vida, ¿no? Nada nuevo que descubrir, Carlos. Y que pudiera tener una familia mestiza. Le podía dar el apellido a los hijos, pero vos sabés que no participaban de la herencia. Y no necesariamente se ocupaba, no significa que no en todos los casos, pero no se ocupaba necesariamente de su bienestar. Y muchos terminaban viviendo en una situación de clase baja, casi de subsistencia. Lo que sí no existía en Buenos Aires, es importante aclararlo, lo que podríamos definir de extrema pobreza. Era un lugar, bueno, para que tengas una idea, la carne sobraba, el ganado era cimarrón, salían partidas a cazar, le lanceaban las extremidades, luego, las vaquerías, y luego lo degollaban, y es más, fíjate vos la cantidad de carne, entre comillas, llamémosle semi-gratuita, que prácticamente lo que se aprovechaba era el cuero, la lengua, la grasa para hacer velas, el sebo, y algunos cortes, y nada más. Se dejaban ahí abandonadas para delicia de los perros cimarrones que vivían comiendo carne vacuna. Por último, Pablo, ¿por qué razón esa asonada que hizo Buenos Aires triunfó al revés que otras, porque se hicieron muchas en distintos lugares de América y volvieron a caer en manos de los españoles? Sin embargo, Buenos Aires nunca más volvió a caer en manos de los españoles. Porque nosotros teníamos una ventaja que no tenían muchas ciudades del interior del país y de América. Nosotros teníamos milicias ya organizadas. La gran ventaja de las invasiones inglesas fue que dejó organizadas milicias locales. La más famosa, la de Patricios, pero no fue la única. Y también, que tal vez esto no se ha hablado mucho, algunas milicias españolas también colaboraron. Cuando hubo en 1809 un alzamiento de Martín de Álzaga, que era un comerciante español, que tiene una visión por un lado buena, porque se lo llegó a considerar un patriota, y por otro dicen que era el principal negrero de esta parte del continente, o sea, de América del Sur, porque él era el que importaba negros y estaba a favor del libre comercio. Cuando fracasa su asonada contra Liniers, el virrey Liniers, pero finalmente logra echarlo, catalanes, gallegos y andaluces, sus regimientos son disueltos. Pero otros regimientos sí permanecieron a favor, y junto con los arribeños, que eran de las provincias del interior, y los patricios fundamentalmente, al mando de Cornelio Saavedra, apoyan, porque vos sabés que hubo la Revolución de Mayo. Esto se habla muy poco, generalmente hablamos de patricios, pero hubo también componentes, porque no te olvides que aunque vos lo llames, como te dije, catalanes o andaluz, la mayoría eran criollos, podían ser hijos de españoles, pero tal vez se ingresaban en el regimiento de su papá, de sus padres. Pero lo cierto es que Buenos Aires, con esa ventaja inicial, militar, que no tenían otras ciudades, vos acordate que después, en La Paz y Chuquisaca, en lo que sería hoy Bolivia, pero en esa parte, en esos tiempos,
parte del Virreinato del Río de la Plata, y luego en las Provincias Unidas del Río de la Plata, fueron tropas de Buenos Aires a sofocar la rebelión. Sí, bueno, Porque de ellos hecho, no tenían. Cornelio Saavedra era originario de esas tierras. Exactamente. Él era boliviano. O sea, lo que sería hoy la actual Bolivia. Porque, bueno, también sabés que hoy ya es historia, pero vos sabés que nuestro país era mucho más grande Sí, bueno, de lo que es hoy. pero también, y no vamos a entrar en eso porque si no, Sí, ya es otro tema. ya es otro tema. Vos también sabés que hubo algunos prohombres de nuestra historia que decían que uno de los problemas de la Argentina era su gran extensión, como si ser grande fuese un problema. Pero bueno, esa es otra discusión. Te digo, ese es Rivadavia. Y otro que un día tendríamos que hablar, para sorpresa tal vez de muchos, es de Carlos María de Alvear, que realmente, y con esto cierro, llegó a solicitar al embajador británico en Río de Janeiro el protectorado de ese país en 1814. Y él era director supremo, una especie de presidente. Esto es vergonzoso. Es traición a la patria. Y pensar que vino con San Martín. Sí, es cierto. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer colaborar con vos. Un feliz 25 de mayo, Día de la Patria, para todos nuestros connacionales. Así es, este programa sale el miércoles, un día después, pero bueno, siempre es bueno recordar esa fecha que es no digo que sea el inicio, porque como vimos antes tuvieron las invasiones inglesas, pero sí es una piedra y un hecho fundamental de nuestra historia. Total. Nos vemos entonces. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestra columnista Flavia Cartavia Groba. Hola Flavia, ¿cómo andás? Hola Carlos. ¿Qué es lo que nos traes para esta semana? Bueno, conversamos con Ana Luz Valor, ella es concejal dentro del distrito de 3 de febrero por el Frente de Todos. Estuvimos hablando sobre el presupuesto recientemente aprobado la semana anterior y bueno, algunas propuestas para el próximo 3 de junio, el día de cuando se hace la clásica marcha de Ni Una Menos, que bueno, frente a esta pandemia se optarán por medidas virtuales. Bueno, vamos a la nota entonces, si te parece. Estamos con Ana Luz Valor, ella es concejal por el Frente de Todos, 3 de febrero. Gracias por concedernos esta entrevista, Ana. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, contanos cómo viene la situación epidemiológica en 3 de febrero. Bueno, en 3 de febrero la verdad es que como en toda el área metropolitana estamos con bastante preocupación por la gran cantidad de casos, ¿no? que se están dando. Ya contamos lamentablemente con más de 1.000 fallecidos en el distrito,
tenemos 35.000 casos confirmados, de los cuales hay 5.000 activos aproximadamente. Pero por suerte la campaña de vacunación viene muy bien, ya tenemos prácticamente 92.000 vecinos y vecinas de 3 de febrero que están vacunados, pero bueno, como te decía antes, con mucha preocupación, ¿no? Por la gran cantidad de casos que se están dando, porque bueno, obviamente estamos transitando por la fase 1, hay mucha circulación en toda el área metropolitana de Buenos Aires, y lamentablemente el intendente no está haciendo mucho esfuerzo para controlar esto, ¿no? Para ayudar en la prevención, sencillamente está dedicado a desprestigiar a la campaña de vacunación, a desprestigiar a la vacuna, como hizo en su momento su espacio político. Pero bueno, está claro que esta está siendo una de las vacunaciones más exitosas en todo el planeta, ¿no? Porque ya llevamos una gran cantidad de personas inmunizadas para poder darle batalla a esta pandemia, ¿no? Bueno, la semana pasada han aprobado el presupuesto trefebrerense. ¿Qué puntos vos podés destacar de esta aprobación del presupuesto? Bueno, mira, nosotros el presupuesto tuvimos, la verdad es que muy poco tiempo para analizarlo. Nos dieron aproximadamente unos 10 días para estudiar 800 páginas. Un presupuesto que debió haber sido presentado en octubre del año pasado por ley y que llegó casi a mitad de año, digamos, con casi 6 meses ya transitados del año, pero que bueno, que en un análisis muy rápido decidimos igual aprobarlo porque es una herramienta de gestión necesaria, no cometer la imprudencia de no aprobarlo, y después las irregularidades y las inconsistencias las podremos estudiar en la rendición de cuentas que corresponde este año y que se hace el año que viene, ¿no? Pero bueno, igualmente se notan ciertas irregularidades ya a simple vista, porque, por ejemplo, hay una secretaría que se llama de Coordinación y Asuntos Estratégicos, por la cual se está yendo por la canaleta, dirían algunos, más de 670 millones de pesos y no se sabe bien en qué, ¿no? En esta área que no se sabe bien cuál es su función y de la cual depende también el área de comunicación y contenido, y en donde podemos ver que una vez más se dedica una gran suma de dinero a pauta publicitaria, 70 millones de pesos, cuando entre todas las áreas, por ejemplo, que se dedican a las políticas de la mujer, estamos rondando alrededor de los 50 millones de pesos, que igualmente hemos visto un incremento, ¿no? Antes era muchísimo menos. Por suerte, a partir de la lucha de muchos años y de reclamar mayor presupuesto, por ejemplo, para las políticas de género, hemos logrado que haya un aumento y una mayor atención, pero bueno, igualmente se sigue haciendo hincapié o se sigue priorizando la pauta publicitaria por sobre, en realidad, la demanda y las necesidades de los vecinos y las vecinas, y en este caso puntualmente de las vecinas de 3 de febrero, que además están viviendo situaciones de violencia de género, ¿no? Con la gravedad que tiene esto. Sí, sin lugar a dudas, la pandemia también ha profundizado todos los tipos de violencia, imagino. Ahora bien, la obra pública está creciendo en 3 de febrero. A principio de marzo de este año se comenzaron las obras de mejoramiento dentro de lo que es el Centro Comercial de Caseros, como también se han realizado obras de mejoramiento en el Centro Comercial de Martín Coronado y de Loma Hermosa. Entonces, a mí me parece que esto claramente hace también al mejoramiento de los vecinos y vecinas de 3 de febrero. Sí, por supuesto. Y esto que vos nombrás, bueno, también tiene que ver con el presupuesto, ¿no? De los 8.000 millones de pesos que están presupuestados para este año, 4.000 millones, estos números redondos, ¿no? Obviamente no son tan exactos. 4.000 millones son transferencias del gobierno nacional y del gobierno provincial precisamente para hacer obras públicas, ¿no? Justamente la gran mayoría de las plazas que estamos viendo que se arreglan, la estación de Ciudadela, el centro comercial de Caseros, son 75 millones de pesos transferidos por el gobierno nacional. La obra del muro del golf a la entrada de nuestro distrito en la calle Alvear, al lado del Estadio de Almagro, que se está tirando abajo el muro y se pone la reja y se ve muy bonito hacia adentro, la verdad que es una belleza. Bueno, también son dineros transferidos por el gobierno nacional. También el reacondicionamiento del cementerio municipal, que hace mucho lo veníamos reclamando, que estaba en pésimas condiciones, también es dinero transferido por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, que están transfiriendo también un monto muy grande para asfalto, para bacheo, para luminarias,
En fin, la verdad es que estamos viendo que hay una gran inversión, más allá de que a veces desde el gobierno municipal se alzan las voces de crítica, y no sabemos en realidad por qué, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la vida, de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, está viniendo de mano del gobierno nacional y provincial. Hace poco pudimos adquirir 35 móviles policiales gracias también a los fondos de la provincia de Buenos Aires, así que por tanto no solo es obras públicas, sino también es en seguridad y es en salud, como vimos también con la implementación del hospital modular en Martín Coronado para afrontar la pandemia. Así que bueno, en definitiva, si bien Valenzuela le pone el cartel de Diego Valenzuela y 3F a todas las obras, la realidad es que no son obras que tengan que ver con el tesoro municipal, sino con los tesoros del gobierno nacional y provincial. Y concretamente con esto, la verdad es que, bueno, una vez más, lejos de hacer lo que siempre pregonaba, se quejaba de los personalismos que por ahí él decía que gobernaban antaño, ahora pega afiches con su cara, e incluso a las rampas que se están haciendo en las calles, que también son transferencia del gobierno provincial, le pone el símbolo de 3 de febrero. Y en los afiches están con su cara las distintas obras que se están haciendo. Así que bueno, si de personalismos hablamos, evidentemente haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Así que bueno. Bueno, para ir finalizando, Ana Luz, la semana que viene ya estamos en 3 de junio, día de Ni Una Menos, y bueno, quisiera preguntarte si hay alguna actividad, sobre todo con esta cuestión de la pandemia, que están pensando hacer a nivel local. Bueno, mira, desde Descamisados, que es la organización a la cual pertenezco, estamos pensando en una charla de formación de manera virtual, justamente por esto que vos planteabas, de formación, de concientización en cuanto a las violencias de género, porque bueno, si bien quizás el decreto no sea el mismo y se tomen otras medidas, creemos que tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a los otros, a las otras, a los otros, en realidad. Así que, bueno, seguramente plantearemos alguna actividad de manera virtual. Y desde la red de géneros, donde también participa Descamisados y otras organizaciones sociales y políticas, y también organizaciones no gubernamentales, en una red que hemos generado en 3 de febrero, y la verdad que tiene más de 40 organizaciones hoy participando, además de mujeres independientes. También seguramente se va a estar planteando alguna actividad, algún conversatorio de manera virtual, ya que, bueno, no lo permite el contexto pandémico. Pero bueno, ya que estamos, poder decir, ¿no? Desde la red de géneros, después de una lucha bastante ardua también con el municipio de reclamar constantemente la participación en la mesa local de prevención y abordaje de las violencias de género, donde no nos querían incorporar, logramos en un primer momento lograr que intervengan 3 compañeras por mes de distintas organizaciones. La idea es que puedan participar todas, ¿no? Porque así lo dice la ley, además. Pero bueno, por el momento van 3 y solo vamos 2 concejalas por bloque, así que nos tenemos que turnar. Pero por lo menos, bueno, es un espacio al que estamos tratando de darle valor y el cual debería funcionar de la mejor manera posible, porque justamente es para el tratamiento de un tema tan importante como este, y donde además hay políticas nacionales y provinciales que se tienen que implementar en el distrito, y la municipalidad no lo está haciendo, como el programa Acompañar, como el programa Municipios sin Violencias. Son fondos y políticas que atienden a las mujeres en estado de emergencia, de violencia de género, para poder salir de esa situación, para contenerlas, y el municipio no está ni siquiera firmando los convenios para poder abordar estas políticas. Así que, por lo tanto, bueno, desde la mesa estamos ahí haciendo un poco de presión para que se pueda avanzar en este sentido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Ana Luz. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, por lo que decía la concejal Ana Luz Valor en la nota, el gobierno municipal, el trabajo que realiza tiene que ver con el espacio público, ¿no es cierto? O sea, la plaza, los centros comerciales, no así
con el tema de la salud, imagino que también con el tema de educación. Es un concepto que tiene Cambiemos, también lo hace la Reta en la Ciudad Autónoma, ¿no? Poner mucho énfasis en el espacio público y nada en otras cuestiones. Sí, y a mí me parece destacable esto que mencionaba Ana Luz respecto de la mesa de género, donde intervienen distintas organizaciones políticos sociales, donde también está compuesta por organizaciones no gubernamentales y demás, y me parece que bueno, que esas son también opciones que la ciudadanía puede adoptar para organizarse en su comunidad. Se nos acabó el tiempo, Flavia, se terminó otra vez el programa, se nos ha ido hoy volando. Bueno, gracias por la invitación, por este espacio. Bueno, nos vemos la semana que viene, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables por habernos permitido entrar en sus hogares. Hasta la semana próxima.